acá en esta iglesia, desde que venimos a este lugar, nos hemos preocupado por compartir y predicar palabra de Dios, por abrir la Escritura y compartir palabra del Señor. Y así como mi hermano tiene ciertas dudas, preguntas, las cuales debemos de solventar, ¿verdad? Y debemos de saber qué fue lo que pasó. Y lo vamos a hacer, ¿verdad? Quizás no en este momento, pero sí lo vamos a hacer. Hay ahí, ¿verdad?, un tema que vamos a compartir. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué miró Salomón? ¿Qué miró Sansón? El tema de esta mañana es: ¿a quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? Y es que a veces nosotros miramos a alguien y lo tomamos por ejemplo. Y esa mirada que nosotros hacemos hace o que nos desviemos del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, o si estamos mirando a quien la palabra de Dios dice que debemos de mirar, entonces nos mantenemos en el camino correcto y obtenemos la salvación. Hay momentos en la vida en los cuales el ser humano piensa que sus propios recursos lo pueden salvar, que puede obtener la salvación a través de sus propios recursos. Y hablar de recursos es que podemos tener dinero, conocimiento grande, como lo tuvo Salomón, experiencias, buenas relaciones, podemos tener religión, pero cuando el pecado nos confronta a cada uno de nosotros y nos pone delante de la santidad perfecta de Dios, descubrimos que lo que nosotros por nuestros propios medios podemos producir no nos puede dar salvación, no nos puede llevar a la vida eterna. Y eso nos dice o nos da a entender que cada uno de nosotros necesitamos salvación. Qué terrible es cuando una persona inconversa está a punto de morir y no sabe para dónde va, y no sabe que es salva. Esta persona se encuentra en una situación difícil y muchas personas dicen: está agonizando desde hace varios días y no puede morir. ¿Por qué? Porque no tiene aquella certeza para dónde va su alma, para dónde va al morir. El pueblo de Israel salió de Egipto y en el capítulo número 21 de Números, que quiero que se ubique ahí, Números capítulo número 21, el pueblo de Israel salió liberado de Egipto. Y en el capítulo número 21 de Números nos habla de que había experimentado, ¿verdad?, el poder de Dios. El pueblo de Israel había visto milagros, había recibido alimento del cielo, había bebido agua de la roca, había visto grandes milagros y prodigios en su transitar por el desierto. Mas, sin embargo, en determinado momento de esa trayectoria que llevaban, empezó a murmurar el pueblo. Y en la palabra de Dios, la murmuración, necesitamos entender esto: la murmuración es pecado. La murmuración es pecado. Y en Números, capítulo 21, versículo 5, dice así, Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto?
para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, qué terrible, ¿verdad?, la murmuración que hicieron. Pues habían pasado ya varios años. No era que acababan de salir del pueblo de Egipto cuando murmuraron de esta forma. Porque si usted lee la escritura, se va a dar cuenta de que cuando esto sucedió, Aarón ya había muerto. El tabernáculo ya había sido erigido, ya había sido instituido. Aarón era el sumo sacerdote. Un capítulo antes, Dios manda a Moisés que vaya con Aarón y Eleazar al monte de Hor y que desvista a Aarón y le pase sus vestiduras. O sea, de que el pueblo de Israel había visto los milagros de Dios durante mucho tiempo. Dice la palabra de que la roca que producía agua lo seguía. El pan que caía del cielo todos los días. Habían visto los milagros del Señor. Y aún así, dice de que el pueblo murmuró. Y yo quiero que le pongamos atención a la lectura. Dice de que murmuró y habló, dice, contra Dios y contra Moisés. Y el Señor, Dios que es todopoderoso, vio que lo que el pueblo estaba haciendo era pecado. Porque murmurar contra un siervo de Dios, pero especialmente murmurar contra Dios, es pecado. Y la Biblia así lo dice. Así lo establece la palabra. Mire qué pueblo, ¿verdad?, más rebelde. Porque dice, pues no hay pan ni agua. Cuando todos los años que llevaban de trayectoria, todos los días el Señor les había dado pan y les había dado agua. Hay un dicho popular que dice que las personas no están a gusto como Dios los tiene, ¿verdad? Y así es hoy en día. Muchas personas, Dios los está bendiciendo, Dios les está dando todos los recursos para que puedan alimentarse, para que puedan alimentar a su familia, para que puedan pagar los recibos, la renta de la casa. El Señor les está proveyendo de todo y aún así murmuran contra Dios. Pues el pueblo de Israel estaba pasando por esa situación. Ahora, usted sabe de que todo pecado trae una consecuencia. Todo pecado trae una consecuencia. Y como consecuencia de la rebelión del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que Dios permitió de que entre el pueblo de Israel llegaran serpientes ardientes, dice la palabra, y mordieran al pueblo de Israel y murieran. Yo he visto algunas culebras, pero nunca he visto una serpiente ardiente. No sé, ¿verdad?, cómo será. Y las culebras de por sí dan miedo. Sí, de por sí, ¿verdad?, dan cierto temor ver que se va moviendo por ahí. Pero esa consecuencia de murmurar hizo que tuvieran este juicio para con ellos. Pero entonces, cuando estaba pasando eso, ocurrió algo extraordinario. Moisés, que dice la palabra de Dios, que nunca en la tierra se ha visto un hombre más manso que Moisés. Dice de que Moisés intercedió por el pueblo, como lo había hecho ya muchas veces. Si usted lee la historia, Moisés intercedió por este pueblo de Israel muchas veces para que Dios en el desierto no los consumiera, no los destruyera, porque era un pueblo rebelde.
Entonces Dios proveyó un medio de salvación y ordenó levantar una serpiente de bronce en un asta. Le dijo a Moisés que hiciera eso. Y le dijo de que todo aquel que era mordido por una serpiente, que mirara la serpiente y viviría. La serpiente de bronce que estaba en un asta. ¿A quién tenían que ver? Tenían que volver a ver aquella serpiente de bronce que estaba erigida en un asta para poder vivir. Siglos después de esa historia, Jesucristo tomó este acontecimiento y lo convirtió, mire, en una de las declaraciones más profundas que la Biblia hace acerca de la salvación. Siglos después, nuestro Señor Jesucristo mencionó esto. Allá en San Juan, capítulo número 3, versículo 14. Yo quiero que usted esté listo con su Biblia. Vamos ahora, ¿verdad?, a estudiar la palabra de Dios. San Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo mismo nos enseña que aquel acontecimiento que pasó en el desierto con estas serpientes apuntaba hacia quién, hacia Él, hacia Él. Por eso, ¿verdad? En esta mañana yo quiero que veamos una verdad. Y la verdad es que debemos mirar a Cristo. Debemos mirar ¿a quién? A Cristo. A Él tenemos que ver. El pecado, mi amado hermano, Iglesia de Cristo, amigos que nos ven, el pecado nos ha herido mortalmente. El pecado está hiriendo mortalmente a mucha gente. Y cada día, gente muere sin Cristo en su corazón. Y el camino que lleva a esta gente, ¿cuál es? Camino del infierno. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado que tienen que mirar a Cristo. Porque no se les ha enseñado eso. Manténgase allí en números, póngale ahí, ¿verdad?, un separador. Y volvamos a número 21. Y el versículo 6 dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La serpiente representaba aquí el juicio de Dios contra la rebelión del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel había pecado. ¿Murmurando contra quién? Contra Dios y contra Moisés, que era el líder. Ahora, ese pecado de Israel, mi amado hermano, no fue simplemente una crisis emocional que alguien pueda decir, no, verdad es que estaban mal emocionalmente. No fue simplemente el cansancio de caminar por el desierto. No fue así, ¿verdad? El problema iba más allá. No era por el cansancio, no era por emoción, sino que era un problema espiritual que el pueblo de Israel tenía. ¿Cuál es el problema hoy en día con la sociedad? ¿Cuál es el problema por el cual el hombre peca constantemente? Es un problema espiritual. Ahora, ese problema espiritual, ¿qué era lo que hacía? El pueblo había pecado contra Dios. El pueblo había pecado. Y el pecado, como ya lo dijimos, y en la palabra de Dios lo dice, trae consecuencias. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos,
capítulo número 6 y versículo 23. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia de pecar, ¿cuál es? La muerte. Más la dádiva de Dios, porque Dios es misericordioso, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, la Biblia no presenta el pecado como un simple error humano como muchos lo ven. No, no lo presenta así, como un simple error humano. En la palabra de Dios, el pecado es rebelión contra Dios. No lo podemos nombrar de otra manera. El pecado es rebelión contra Dios. Isaías capítulo número 53. Versículo 6. Dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y gloria al Señor, porque Dios es misericordioso todavía para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad la cual quiere cambiar el nombre del pecado. Si usted se fija, a través de las redes sociales, a través de la sociedad, o quizás sus amigos mismos, sus compañeros de trabajo, quieren cambiar el nombre del pecado. Y dicen a veces, es que hice esto por error. Y quieren cambiar el pecado atribuyéndole a un error. O quieren cambiar y decir, no, verdad es que fue debilidad. Es que el hombre es débil, hermano. Y por eso caí en pecado. Y por debilidad fumé. Por debilidad me tomé una cerveza. Pero una me llevó a la otra y la otra. Y atribuyen el pecado ¿a qué? A debilidad humana. Pero en realidad es, ¿qué? Pecado. O si no dicen, es que no es pecado, es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a un estilo de vida. Y ese estilo de vida hace que vivamos así. Porque si yo no llevo ese estilo de vida, entonces no me integro. No soy parte de. Y queremos ser parte de aquella sociedad pecadora. Cuando Dios nos ha apartado a nosotros. Dijo el Señor en su palabra, sed santos, porque yo soy santo. Y el santo es apartado para servir al Señor. O si no dicen, mire, es que es una decisión personal. Pero esa decisión personal está diciendo, yo quiero seguir pecando. Porque me gusta el pecado. Porque me gusta este estilo de vida. O si no, otros cambian el nombre y dicen, no, es que mire, son las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Es el entorno en el que yo me desenvuelvo, la que hace, ¿verdad?, que pase lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está pecando y no lo quiere aceptar. Otros dicen, es que mire, pastor, no son las circunstancias, sino que es la naturaleza humana. El hombre por naturaleza peca. Y es cierto. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ese libre albedrío. Y nosotros podemos decidir si pecar deliberadamente o no pecar. Otros hoy en día dicen, queriendo ocultar el pecado, no mire, es que él nació o ella nació con una desviación hormonal. Y por eso, ¿verdad?, este hombre se cree mujer. Y por eso esta mujer se cree hombre. Porque nació con una desviación hormonal. Mentira. La palabra de Dios dice, y creó Dios, hombre y mujer los creó.
Pero hoy en día, ¿verdad? Muchos, la sociedad misma, queriendo mantener el pecado del hombre y de la mujer, se han inventado, ¿verdad?, la libertad de género. Pero esa libertad de género es como permiso para pecar. Pero ¿por qué el hombre peca? Porque no está viendo a quien tiene que ver. Porque cuando nosotros miramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y dejamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, entonces nos abstenemos de pecar. Nos abstenemos. Ahora, el hombre y la sociedad puede llamarle de todas esas maneras, pero Dios, que es todopoderoso, sigue llamando al pecado por su nombre. Pecado. Y pecado es no dar en el blanco o errar al blanco, que es Cristo Jesús. Eso es pecado. Mi amado hermano, yo puedo tener una herida física. Usted quizás en algún momento se ha hecho una herida, o a veces nosotros decimos un raspón, ¿verdad? Una heridita, por pequeña que sea, usted la puede ignorar. Una herida. Y ahí la deja. Usted la puede ignorar unos días, pero después de unos días, si no le da el tratamiento, ¿qué pasa con esa herida? Se infecta. Se infecta esa herida, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, nosotros podemos ignorar el pecado. Pero, ¿qué pasa con ese pecado después de ignorarlo por algunos días? Ese pecado trae consecuencias y se infecta también. Eliminar o ignorar el pecado en la vida del hombre no quiere decir que no tiene necesidad de Dios. Porque para el pecado no nos sirve, ¿verdad?, el mertiolato, el alcohol y todo eso para desinfestarlo, no. El único que puede eliminar el pecado en la vida del hombre es Jesucristo mismo. Cuando nosotros confesamos el pecado delante de Dios, cuando nosotros confesamos que somos pecadores y que estamos necesitados de Dios, así se puede eliminar el pecado. El problema más grande del ser humano no es un problema económico, no es el problema económico. No es un problema social. El problema más grande del ser humano es un problema espiritual. Porque nosotros no podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida. Solamente Cristo puede solventar el problema del pecado del ser humano. Solamente Cristo puede resolver ese problema espiritual que muchos tienen hoy en día, que es el pecado. El problema de homosexualismo, de lesbianismo, es un problema espiritual que el hombre necesita reconocer que es un pecado delante de Dios, que tiene que confesarlo y Dios le perdona. Y ocurre la transformación. Todo pecado necesita ser confesado delante de Dios. Solamente Cristo, mi amado hermano, puede resolver ese problema de pecado. Pero necesitamos mirar a Él. El ser humano debe de reconocer su condición. Cuando nosotros reconocemos la condición por la cual estamos atravesando y ponemos todo nuestro ser en las manos de Dios, Él nos transforma, Él nos ayuda. Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Números 21:7. Volvamos a Números 21:7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, después de la consecuencia, después del juicio, el pueblo vino nuevamente. Versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés dice que hizo, oró por el pueblo. Moisés intercedió. Este versículo nos muestra un cambio fundamental. El pueblo dejó de justificar su comportamiento
comenzó ¿a qué? A confesar su pecado. Entendió que había pecado. Y cuando el hombre entiende que ha pecado, entonces ocurre una transformación. Y se deja ver ¿qué? La misericordia de Dios. Se deja ver la misericordia de Dios. ¿Sabe? La salvación comienza cuando nosotros dejamos de decir, yo estoy bien. Porque el hombre que cree que está bien, cree que no tiene necesidad de nada. Cree que todo lo tiene. Y que por sus propios méritos puede obtener aún la salvación. Entonces, cuando nosotros entonces comenzamos a decir, yo estoy bien, y reconocemos que necesitamos de Dios, Dios empieza a actuar. Dios empieza a actuar. Proverbios 28:13. Dice la palabra del Señor así. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Vea qué terrible. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es la palabra de Dios la que nos está dando la respuesta para poder obtener salvación. Vea que muchos entendieron este principio bíblico. El hijo pródigo tuvo que llegar a una conclusión cuando andaba perdido y había gastado todo lo que tenía. El hijo pródigo, cuando estaba en una situación terrible, allá en Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo este hijo? Reconoció su condición de pecador y que la única forma de poder obtener nuevamente salvación, porque esta es tipología de la misericordia de Cristo para con nosotros, es volver al Padre. Yo no sé cómo está la condición de lo que nos están viendo, pero sí sé que le estamos presentando a un Dios que le puede dar salvación, a Jesucristo, porque Dios es misericordioso. Que ese aplauso sea para el Señor, ¿verdad? Porque solamente Él se lo merece, porque estamos reconociendo la gloria y la honra de nuestro Dios, que es grande, ¿verdad?, para con cada uno de nosotros. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, dice la palabra de que lloró amargamente, reconociendo que había pecado ¿contra quién? Contra Jesucristo. Y Dios, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, cuando resucitó, dice de que Dios, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que es grande en misericordia, lo restituyó a Pedro. David, después de haber pecado contra Jehová Dios, clamó al Señor y dijo, ¿verdad?, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconoció su pecado. Salmo 51:10. Y Dios lo perdonó. ¿Qué entendemos con todo esto? Que hay personas, mi amada iglesia, que quieren bendiciones sin reconocer su necesidad de Dios. Hoy en día hay muchas personas así, que quieren ver la gloria de Dios, que quieren bendiciones, pero no quieren reconocer su necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día quieren paz sin arrepentimiento, quieren restauración sin confesión, quieren bendición sin obediencia, quieren salvación sin volver a ver a la cruz de Cristo. Ahora, Cristo, ¿verdad?, es nuestra salvación y a Él tenemos que ver. El Evangelio, cuando nosotros lo hemos leído, siempre el Evangelio comienza con una realidad y nos enseña de que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso vino Cristo a esta tierra. Por eso vino Jesús a esta tierra, para salvar, dice, aquello que se había perdido. Y por eso Cristo dijo también
es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les va a guiar a toda verdad. La misión de presentar a Cristo, ¿de quién es ahora? De la iglesia, de nosotros. La misión de enseñarle a la gente que está pecando, ¿de quién es? De nosotros como iglesia, como congregación. Y por eso es que salimos y vamos y compartimos la palabra. Y le decimos a las personas de que no hay otro nombre bajo el cielo en quien puedan ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y es lo que vamos a salir a hacer. Yo le invito a usted que ahora, después de este culto, vayamos. Quizás usted pueda decir, como Moisés, que puso excusas cuando el Señor lo llamó. Mira, Señor, que yo soy tardo de palabras, no puedo hablar. Cuando Moisés, esa fue excusa, porque Moisés había sido educado en las mejores universidades de Egipto. Y había sido preparado como rey, para ser rey, había sido educado. Y un rey tenía toda la solvencia para poder hablar, para poder decretar, para poder decir esto se hace, esto no se hace. Pero fue una excusa que puso delante de Dios. Y Dios, que conoce nuestros corazones, dice, no, ¿verdad? Mira, le dijo así en estas palabras quizás a Moisés, mira, allá está tu hermano Aarón, a él voy a usar para que hable por vos, pero anda, porque a vos ya te conoce Faraón y te va a dejar entrar. Anda, es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Mi amado hermano, no diga yo no puedo hablar, no diga eso, porque Dios va a poner las palabras en su boca para que usted vaya y comparta, para que vaya y lleve el mensaje del Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, somos pecadores y necesitamos de salvación, sí, ¿verdad? Ahora Dios, en su infinita misericordia, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por este juicio, proveyó el remedio. Proveyó aquel remedio que el hombre no podía producir, porque se estaba muriendo. Dice la palabra que murió mucho pueblo. Mucho, imagínese usted cuánto. ¿Cuántas personas murieron por ese veneno de las serpientes? Número 21:8. Y dice así. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Usted tiene que ver algo extraordinario acá. Dios mismo proporcionó el remedio que el pueblo necesitaba. El pueblo no tuvo que inventar la solución. Dios estableció la solución. Mi amado hermano, la solución para el pecado hoy en día, Dios ya la estableció. Y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Moisés, siendo un hombre sabio, pero en ningún momento, cuando vio que el pueblo estaba muriendo, usted ve que en la palabra dice que Moisés mandó a construir hospitales. No, ¿verdad? No dice que construyó hospitales. No dice eso. ¿Por qué? Porque Dios estableció un medio extraordinario mediante el cual todo aquel que estaba moribundo, mordido por una serpiente, pudiera vivir. El mundo está ahora muriendo. Y Dios ha establecido el medio para que este mundo pueda vivir. La Biblia dice de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino. Pero Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por amor de cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. Ahora, en esa asta que mandó a erigir con una serpiente de bronce a Moisés, Dios estableció algo hermoso. Y era la anticipación del Evangelio que nosotros estamos disfrutando hoy. El hombre estaba herido por el pecado y no podía salvarse por sí mismo. Entonces, Dios proveyó a Jesucristo. Dios ha provisto la salvación
San Juan 3:16, un versículo que es muy conocido por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no nació en el corazón de un hombre, nació en el corazón de Dios para toda la humanidad. La salvación nació en el corazón de Dios para que nosotros podamos obtener salvación y vida eterna. El apóstol Pablo lo mencionó en sus palabras allá en Efesios 2:8 y dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha provisto la salvación. Tito 3:5. Tito 3:5 dice también, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Mi amado hermano, este tema es largo, yo creo que lo voy a cortar, ¿verdad? Porque tenemos que ir a evangelizar. Y vamos a continuar, quizás una o dos partes más. Porque es necesario que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Que nosotros entendamos lo que en la palabra de Dios es escrito para bendecirnos a nosotros. La serpiente fue levantada en un asta y apuntaba a Cristo. Y de eso vamos a hablar en el próximo tema, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque a partir de acá, de este punto que voy a compartir en una próxima ocasión, es porque hemos llegado al corazón o al centro de la predicación que quiero compartir. Tomemos esto como introducción. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha provisto de salvación. Y esa salvación que nos ha provisto a cada uno de nosotros, quiere que nosotros vayamos y la compartamos también con las personas necesitadas. Porque hay hambre y sed de la palabra de Dios. Y el que usted vaya hoy y comparte el Evangelio, pueda que hoy usted arrebate una alma, ¿verdad?, que está condenada para ir al infierno. Y usted permita de que esa alma, su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra, Señor, es fiel y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Permite, pues, Señor, que podamos ir y compartir esa palabra penetrante y que muchas almas puedan ser salvas. Bendito Señor, acompáñanos en esta mañana y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. No quiero terminar esta oración sin antes también hacer un llamado a nuestros amigos que nos han visto, que nos han sintonizado, y decirles de que el único camino para poder obtener salvación y vida eterna es mirando a Cristo, al cual yo te invito hoy que vuelvas a ver y que hagas esta oración conmigo para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento, reconociendo que soy pecador. Perdóname, Señor, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Gloria a Dios.
bonita la palabra, ¿verdad, hermanos? Hemos sido edificados a través de la palabra. Pero llegó un momento especial también, hermanos, y ese es el momento de darle al Señor la parte que a Él le corresponde, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer por tristeza, no lo vamos a hacer por necesidad, lo vamos a